¿Cómo están con todos? Espero que estén todos bien y que todos estén respetando la cuarentena, todos en casita. Bueno, empezamos. Tema nuevo: expresiones algebraicas y polinomios. Para todos los alumnos de primaria y secundaria, quien les habla es el profesor Omar Vilche Silva, el área de matemática. Vamos a dar un pequeño concepto, teoría sobre las expresiones algebraicas y polinomios. Antes de entrar a expresiones algebraicas, debemos saber qué estudia el álgebra, ¿sí? Vamos a ver. El álgebra es una rama de la matemática que estudia la relación entre la parte constante y la parte variable, ¿sí? La parte constante es la parte que no va a variar, ¿sí? Que se va a mantener fija. Y la parte variable, su mismo nombre lo dice, ¿sí? Va a variar constantemente. Va a variar muchísimo, ¿sí? ¿Qué es una variable para ustedes? ¿Sí? Una variable es aquello que va a variar, es decir, que admite cualquier valor dependiendo de la expresión de la que forme parte, ¿sí? Generalmente una variable se representa por las últimas letras del alfabeto, la X, la Y y la Z, ¿sí? Por ejemplo, una variable que puede ser cambiante, la edad de los estudiantes, ¿sí? Va a estar en un proceso de cambio, va a aumentar. La temperatura, por ejemplo, del aire, ¿sí? También va a variar. Listo, seguimos. Es decir, ¿sí? Estudia las propiedades generales de las operaciones aritméticas y los números para generar procedimientos que puedan globalizar para todos los casos análogos, ¿sí? Para todos los casos análogos. Esta rama se caracteriza por hacer implícitas las incógnitas dentro de la misma operación, ¿sí? Si hablamos de incógnitas, hablamos de hacer implícitas las incógnitas dentro de una misma operación, entonces estamos hablando de una ecuación algebraica, ¿sí? Ahora sí, expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Es un conjunto de números y letras que están unidos entre sí a través de las 6 operaciones básicas, ¿sí? A ver, conjunto de números y letras que están unidos a través de las 6 operaciones básicas. ¿Cuáles serían las 6 operaciones básicas? La suma, la resta, multiplicación, división, ¿qué más? Potenciación y radicación. Ahí están las 6 operaciones básicas. Además, debe poseer una cantidad finita de términos. ¿Qué significa? Que los términos tienen que ser contados, no tienen que ser infinitos, ¿sí? Tienen que estar contados. Sus exponentes no pueden ser variables ni irracionales, ¿sí? Los exponentes no pueden ser valores irracionales. ¿Qué es un número irracional? ¿Sí? Que no tiene límite, un número que no tiene límite. Listo, por ejemplo, raíz de 3, ¿sí? Tú lo desarrollas y no tiene límite. Vas a seguir desarrollándolo hasta el infinito, entonces ese es un número irracional. Vamos a ver un ejemplo. 6x al cuadrado m menos 3xym más 0,2ym al cubo. Otro ejemplo, 3x al cubo más 2x elevado a la 0,5 o 1/2 si lo queremos pasar a fracción, y elevado a la 4 más raíz cuadrada de x. El siguiente, 2n más 3n al cuadrado más 3n al cubo más infinitas veces. No sabemos cuántos términos hay.
Y el otro ejemplo, x raíz cúbica de 3 más y elevado al exponente x menos 3y elevado a la quinta. De esos 4 ejemplos vamos a ver cuál es expresión algebraica y cuál no es, ¿sí? La primera, 6x al cuadrado de m menos 3xy a la m más 0,2y a la m al cubo. Vamos a ver si es o no es. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? ¿No será? ¿Sí? ¿Tiene términos contables? Sí. 1, 2 y 3. Hay 3 términos. ¿Sí? Los exponentes no son irracionales, ni uno es irracional, todos son números naturales. ¿Tienen variables en sus exponentes? No, todos son números. Entonces, sí es expresión algebraica. El siguiente, el 3x al cubo más 2x elevado a la 0,5 y a la 4 más raíz cuadrada de x. ¿Será o no será? ¿Sí? ¿Sí es? Sí es. Sí es expresión algebraica. La siguiente, 2n más 3n al cuadrado más 3n al cubo más infinitos términos. Te dije que los exponentes no pueden ser variables ni racionales y que tienen una cantidad finita, que sí se pueden contar los términos. ¿Acá los podrías contar? No, ¿verdad? Porque te muestran términos infinitos. Los puntos suspensivos significan infinitos. Entonces no es expresión algebraica. El siguiente, x raíz cuadrada de 3 más y elevado a la x menos 3y elevado a la quinta. Mira, tienes un raíz cuadrada de 3. ¿El exponente es irracional? Sí, ¿verdad? ¿Qué te dice tu teoría? Que no tiene que ser irracional. En este caso lo es. Tienes un exponente x. ¿Qué significa? Que hay una variable que está como exponente. ¿Y qué te dice tu teoría? Que los exponentes no pueden ser variables. Entonces, tampoco es. No es una expresión algebraica. ¿Correcto? ¿Qué es un término algebraico ahora? A ver, vamos a ver. Dice que es la unión de constantes y variables unidas solo mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. O sea, que es decir que no admiten ni sumas ni restas. ¿Sí? Cada término algebraico se separan por las sumas y restas. ¿Sí? Pueden separarse por sumas y restas, pero no están comprendidas con la suma y la resta. Por ejemplo, mira, 6x al cuadrado m. Eso es un término algebraico. No hay sumas, no hay restas, es uno solo. ¿Sí? Negativo 3xym. No hay suma, no hay resta. Entonces, es un término algebraico. 0,2 ym al cuadrado, al cubo. ¿Sí? Entonces, no hay suma, no hay resta, entonces es un término algebraico. Igual acá son términos algebraicos, ¿sí? Porque no hay dos términos que sean sumados. Yo le pongo, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x al cuadrado. Ya no tengo términos algebraicos, tengo una suma de términos algebraicos. Seguimos. Vamos a conocer las partes del término algebraico, ¿sí? A ver, tenemos una expresión algebraica, un término algebraico, negativo 3x al cuadrado y al cubo m. ¿Sí? Tenemos ese negativo 3, que es el numerito, el índice. ¿Cómo le llamaríamos? Se le denomina coeficiente, ¿sí? Coeficiente, el número. Y las variables x, y y m, ¿qué serían? ¿Qué serían? Variables o parte literal. Y el 2 y el 3, ¿qué serían? Simplemente los exponentes, ¿sí?
Ahí está. Las partes del término algebraico. Está conformado por el coeficiente, variables o parte literal y exponente. Entramos a lo que son polinomios. Pregunta: ¿qué es un polinomio? Es la suma o resta de monomios. Profe, ¿y qué es un monomio? A ver, respóndeme, ¿qué es un monomio? Los monomios son expresiones algebraicas que están de manera independiente, es decir, una sola expresión algebraica. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Negativo 3x al cuadrado y al cubo m, un solo término algebraico, una expresión algebraica. A ver, 4 ejemplos. Vamos a ver si es polinomio o es monomio. Vamos a ver. El primero, monomio, ¿sí? El que le sigue, polinomio. Profe, ¿por qué es polinomio? Porque hay dos términos algebraicos y hay una suma de por medio. Sí, entonces ya no sería monomio, sería polinomio. Monomio es aquella expresión algebraica que solamente tiene un solo término. El siguiente, mira, es una suma, negativo 12 más 6, que sería polinomio. Y el último, que no hay ninguna suma, ninguna resta de por medio, un monomio. ¿Listo? Un monomio, un solo término algebraico. Un polinomio, la suma de dos o más términos algebraicos. Pueden ser iguales las variables o pueden ser diferentes, pero que tenga una suma o una resta de más de dos términos algebraicos. Tenemos polinomios especiales. ¿Qué es el polinomio homogéneo? Todos sus términos tienen el mismo grado. Profe, ¿cómo todos sus términos tienen el mismo grado? Estamos hablando de términos, ¿ah? Mira, tengo 3x al cuadrado y al cubo y más 2z elevado a la m. ¿Sí? Y yo te digo que ese es un polinomio homogéneo. Para que cumpla que sea un polinomio homogéneo, tiene que ser que el grado grado absoluto, sea igual en ambos términos. ¿Cómo, profe? El término algebraico 3x al cuadrado y al cubo tiene sus exponentes 2 y 3. La suma sería 5. Entonces m, como es solamente 2z a la m, m automáticamente tiene que valer 5 para que cumpla un polinomio homogéneo. Que sus grados absolutos, o sea la suma de sus exponentes, sean iguales. ¿Sí? O sea que 2 más 3 va a ser igual a m. ¿Sí? 2 más 3 es 5, entonces m va a valer 5. Ahí ya cumple que es un polinomio homogéneo. Polinomio completo. ¿Qué hace referencia a un polinomio completo? Muy bien. Tiene todos sus términos desde el grado mayor hasta el grado 0. O sea, de forma descendente, del mayor al menor. Ejemplo, profe, no le entendí. Ahí viene tu ejemplo. ¿Sí? P de x es igual 3x a la 5 más x a la 4 más x a la 3 más 5x al cuadrado más x. ¿Sí? Si nos damos cuenta, los exponentes empieza con 5, sigue el 4, sigue el 3, sigue el 2 y el ax que no tiene exponente se sobreentiende que es 1. Polinomio completo de forma descendente, de mayor a menor. ¿Listo? Seguimos entonces. ¿Qué es un polinomio idénticamente nulo? Un polinomio idénticamente nulo. Mira, sus coeficientes son todos iguales a 0.
¿sí? Recuerdas que en las partes del término algebraico vimos que era el coeficiente, ¿verdad? Era el índice, era el numerito. Vamos a ver un ejemplo. Mira, te da que p de x es igual a ax al cuadrado menos b de x más c. ¿Qué se va a cumplir entonces para que sea un polinomio idénticamente nulo? Que a, el coeficiente, el número, sea igual a b y sea igual a c. ¿Por qué, profe, los voy a igualar? Porque todo va a ser igual a 0. Me está diciendo que es un idénticamente nulo, entonces los coeficientes van a ser 0. Entonces mi p de x me va a ser igual a 0, automáticamente p de x igual a 0. ¿Correcto? Seguimos. ¿Qué es un polinomio ordenado? ¿Sí? Similar que un polinomio completo. ¿Sí? Similar. Mira, sus exponentes están en forma ascendente o descendente respecto a una variable. ¿Sí? No importa si esté ascendente de mayor a menor o descendente de menor a mayor. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. P de x punto y coma y. P de x, y. ¿Qué pasa acá? Tienes tu primera variable que es x y tu segunda variable que es y. Si te das cuenta, el x empieza desde el 5. Y como el y no hay y, se supone que el y esté elevado a un exponente 0. ¿Correcto? Si empieza desde el 5, entonces el que le sigue va a ser 4, el que le sigue va a ser 3, solamente en variable x, el que le sigue va a ser 2, el que le sigue va a ser 1, y si te das cuenta al final no hay la x. ¿Por qué? Porque después del 1 sigue el 0, entonces x a la 0, la x tiene exponentes descendentes, de mayor a menor, a diferencia que la y tiene términos ascendentes, de menor a mayor. Empieza con y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la 4 y termina en y a la 5. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué te dice? Mira, nos damos cuenta que el exponente de x está ordenado de forma descendente y el exponente de la variable y está ordenado de forma ascendente, ¿sí? Lo que te expliqué. Polinomios idénticos. ¿Qué es un polinomio idéntico? Profe, son los polinomios iguales. ¿Qué vas a igualar en los polinomios? A ver, cuando los términos semejantes de ambas expresiones son iguales, te habla de términos semejantes, ¿sí? O sea, ¿qué van a ser igual? Los términos. Tienes p de x y y, que es igual a x al cuadrado y más 6xy al cubo. Y tienes el otro polinomio que es q, x y y, que es b x y al cubo más 4y al cuadrado, x al cuadrado y. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Mira los mismos términos semejantes. Guíate por tus variables. Tienes en el primero, tu variable es x al cuadrado y, ¿correcto? En q de x debe haber el mismo variable, x al cuadrado y, está en el 4, ¿verdad? Seguimos en polinomio p, el segundo sumando es la variable x y al cubo, y en el polinomio q, el primer sumando tiene x y al cubo, entonces son los mismos, ¿verdad? Del polinomio p, el primer sumando es semejante al segundo sumando de la variable del polinomio q, y el segundo sumando del polinomio p es igual al primer sumando del polinomio q. Mira, ¿qué se cumple? ¿Sí? El primer sumando de la variable del polinomio qp a x al cuadrado y es igual al segundo sumando del polinomio q, 4x al cuadrado y. ¿Sí? ¿Tienen los mismos?
las mismas variables, ¿sí? Igualito, igualito. Entonces la parte lineal es lo mismo. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que a es igual a 4. Si son los mismos, entonces el coeficiente van a ser iguales. Igual con las siguientes sumandos. ¿Qué se va a cumplir? Que b va a valer 6. ¿Sí?